Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la serpiente y el pecado original. Y vamos a darle otra interpretación a esta narración tan antigua, tan interesante y también que muchos conocemos. Siempre la hemos conocido sobre todo desde la religión. Bueno, podemos ver que la serpiente, al menos como lo plantea el libro del Génesis, parece un ser muy diferente al animal que conocemos nosotros como serpiente. Pues esta serpiente del libro del Génesis está descrita como un ser inteligente. Esta serpiente del Génesis podía caminar, esta serpiente podía hablar. Entonces, recordemos que el Génesis 3:1 dice lo siguiente: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Podemos ver que la serpiente hablaba. Entonces, no solo en el Génesis aparecen estos seres inteligentes con forma de serpiente o de reptil, sino que en la mitología griega también encontramos seres mitad serpiente, como el primer rey de Atenas, como Medusa también, quien lleva serpientes en su cabeza. Y en el antiguo Egipto también podemos encontrar a Sobek, que es representado como una figura antropomorfa con cabeza de cocodrilo. Podemos ver aquí la ilustración de Sobek. Podemos ver cabeza de cocodrilo y arriba dos serpientes en su cabeza. Podemos también encontrar en las escrituras y en las leyendas de la India que se hallan los naga, que son seres definidos como reptiles que viven subterráneamente y que interactúan con los seres humanos en la superficie. También en el folclore del Japón se habla de los kappa, que son demonios acuáticos, anfibios con aspecto de tortuga y pico de pájaro. También, obviamente, los favoritos de todos, los que más quizás hemos oído hablar, en los sumerios se encuentran los Anunnaki, que eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con su dios principal Anu en el cielo. Con el paso del tiempo, estos dioses Anunnaki fueron reemplazados por otros dioses y los Anunnaki pasaron a ser considerados como dioses del inframundo. Nótese, al principio eran buenos, al principio eran los dioses que lideraban y luego de repente se volvieron malos y se consideraron como dioses del inframundo. Eso puede ser que la humanidad primero fue engañada por estos dioses Anunnaki para hacerse pasar por buenos y luego se dieron cuenta de que en realidad no eran tan buenos como parecían. Podemos ver aquí una ilustración inspirada en un grabado de los dioses Anunnaki. Como podemos ver, los dioses Anunnaki están representados con plumas y con, puede ser un pico de pájaro, de ave o incluso como un hocico de reptil. Tienen escamas también, podemos ver que tienen escamas y tiene algo en su mano que podría ser incluso la glándula pineal. Bueno, entonces se presume que estos seres reptiles o reptiloides Anunnaki son o fueron bastante avanzados, pues estos seres tienen miles de años de evolución más que el ser humano. Entonces, por ende, tendrían mucho más tecnología, mucho más conocimiento que los seres humanos. Recuerden también que no toda la tecnología y no todo el conocimiento son para bien o nos ayuda a progresar espiritualmente. Entonces, es posible que esta raza reptiloide, esta raza reptil, haya convivido paralelamente los Anunnaki con la creación humana en la superficie. Sin embargo, al empezar a relacionarse con la humanidad creada y también pudieron haber incluso manipulado a la humanidad creada, engañado, mentido y conducirlos a romper las leyes universales, tal y como la serpiente le dijo a Eva que comiera del fruto. Bueno, o incluso le pudo haber dicho a Adán y Eva junto, porque de hecho en el Islam tanto Adán y tanto Eva tienen responsabilidad en eso que sucedió, no solo Eva. Puede ser que estos Anunnaki hayan hecho que la humanidad rompa leyes universales y entonces al ver esto los verdaderos dioses creadores o el verdadero Dios creador haya desaprobado a los Anunnaki, a esta raza y los haya expulsado de la superficie de la tierra o los haya expulsado incluso de otros
de otros lugares, de otros continentes o de otros planetas y no hayan tenido más opción estos seres que ocultarse en el interior de la Tierra, en cuevas, en donde muchas veces incluso hay relatos actuales de personas que han visto estos seres en cuevas. Igualmente, la serpiente en el relato bíblico también fue castigada por haber corrompido a la humanidad, fue castigada a que a reptar, a arrastrarse, a estar en el suelo. Entonces vemos esta relación. Aquí vemos, dice, el Señor dijo, por cuanto has hecho esto, maldita serás de todos los animales, y sobre tu vientre andarás, y comerás polvo todos los días. Y esto se puede entender que quizás la serpiente mutó y se convirtió en el animal que actualmente conocemos, una serpiente que se arrastra, que repta. Pero también se podría comprender como esta expulsión de la superficie hacia los interiores de la tierra. Podemos ver también en esta ilustración cómo se ilustra a la serpiente con un torso semihumano, antropomorfo, cuando le está dando la manzana a Eva. Bueno, de acuerdo con el Génesis, tras haber sido creados Adán y Eva, el único mandato que debían acogerse era la abstención de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y es un nombre muy interesante para este árbol. Entonces, ¿qué les dijo Dios? Que si consumían este árbol, el consumo de este fruto ocasionaría la muerte. Sin embargo, Adán y Eva cedieron ante la tentación incitados por esta supuesta serpiente y cuando comieron el fruto se dice que ellos descubrieron su desnudez. Entonces, esto está raro. ¿Qué sabiduría oculta contenía el árbol de la ciencia y el bien y el mal? ¿Qué era lo que la serpiente sabía que no sabían Adán y Eva? Bueno, como he planteado anteriormente, este ser reptiloide, quizás al tener más experiencia, más tiempo viviendo en el planeta Tierra, más años de evolución en el planeta Tierra, instó a Adán y Eva a que se dieran cuenta de las diferentes razas creadas en el planeta por los diferentes dioses y que no todas estas razas obraban conforme a la ley universal. También Adán y Eva se enteraron de que estas razas incluso tenían civilizaciones más avanzadas o diferentes a la civilización que ellos tenían en el jardín del Edén. Se dieron cuenta que quizás estos seres les dieron conocimientos que pusieron a su servicio o a su alcance, y yendo más lejos, quizás Adán y Eva no solo obtuvieron estos conocimientos, sino que practicaron estos conocimientos, pudieron haberse cambiado sus hábitos, prácticas, su dieta, incluso sus vestimentas. Entonces por eso se dieron cuenta de que estaban desnudos. Quizás vieron que los otros tenían otro tipo de vestidos, otro tipo de hábitos. Esto puede interpretarse como que Adán y Eva cambiaron su realidad divina, su realidad perfecta en el jardín del Edén, por una realidad material, por una realidad en donde había polaridades, en donde había bien y mal, en una realidad que los alejó a ellos del todo, de la plenitud. Entonces allí, cuando ocurrió esto, Dios los castigó y les dijo que volverían a la tierra porque de ella fueron tomados. Dice que allí fue cuando la humanidad se volvió mortal. Entonces antes éramos inmortales, antes nuestros cuerpos o los cuerpos de esta humanidad de Adán y Eva eran inmortales o vivían muchísimos años más. Entonces vemos que Dios los castigó volviéndolos mortales, quizás acortándoles su tiempo de vida. Y esto incluso no pudo haber sido un castigo que Dios los haya señalado y los haya castigado, sino que pudo haber sido una consecuencia de ellos haber dejado el jardín del Edén, por haberse relacionado con otras criaturas, por haber quizás cambiado sus hábitos, su dieta de alimentación, posiblemente vegana, a una dieta omnívora o quizás carnívora que tenían estos seres reptiles. Bueno, puede ser que a Adán y Eva les sucedió lo mismo que a Lilith al desobedecer. Dios los descubrió con la raza reptiloide, por eso les cortó esta vida eterna.
Entonces, este acto cometido por Adán y Eva es conocido por la tradición cristiana y el judaísmo como el pecado original, el famoso pecado original o la falta primordial. Entonces, podemos ver que ante esta falta, Adán y Eva recibieron castigos y también su descendencia recibió castigo. Eso es lo que dice esta tradición judeocristiana. Entonces dice que el primer castigo fue esta expulsión del paraíso, luego menciona dolores de parto en, en las mujeres, dificultad para el trabajo, enfermedad, vejez y muerte. O sea que antes de esto, en el paraíso ellos no tenían esto. Las mujeres no tenían dolores de parto, no había dificultad para trabajar, no habían enfermedades, no había vejez y no había muerte. Bueno, es interesante que estos últimos tres castigos, enfermedad, vejez y muerte, aparecen también mencionados en el hinduismo y también en el budismo, como los cuatro sufrimientos relativos al karma, los cuales son el nacimiento, la enfermedad, la vejez y muerte. Dice que es un sufrimiento relativo al karma. Tienes enfermedad, vejez y muerte porque tienes karma, según los budistas y el hinduismo. Entonces, si comparamos el enfoque judeocristiano con todas estas corrientes dármicas como el hinduismo y con el budismo, podemos observar que en ambos el ser humano abandona esta plenitud, este todo perfecto, para ingresar en un proceso de aprendizaje a través del sufrimiento. También les tengo que mencionar que en el Islam, en la religión Islam, no existe el pecado original y de acuerdo con el Corán, que es como su Biblia, la transgresión cometida por Adán y Eva fue responsabilidad de ambos y no de Eva en mayor grado, y que no se heredó, que esta transgresión o que este pecado cometido no se heredó a la descendencia, sino que solo quedó saldada con la expulsión de ambos del jardín del Edén y no hubo consecuencias posteriores para los descendientes de Adán y Eva. Eso podemos ver también que la Iglesia Católica siempre ha sostenido que por medio del bautizo todos los pecados, tanto el pecado original como todos los demás pecados personales, se remueven, son perdonados. Lo único que permanece en el ser humano es la concupiscencia. Es la inclinación que tiene el ser humano hacia el pecado. Ese deseo hacia los bienes materiales, terrenales, ese deseo sexual exacerbado o desordenado también habla de eso. Entonces dice que aún se mantiene eso en el ser humano, pero que en realidad no se mantiene este pecado original que a veces se dice que sí lo tiene toda la descendencia, ¿no? Según esta revisión de relatos de origen de la humanidad en diferentes líneas teológicas y civilizaciones antiguas, podemos observar que la mayoría coincide directa o indirectamente con esta presencia de varios dioses, que en algún momento la humanidad también se alejó de las leyes universales, abandonó la plenitud, accedió a una realidad con unas limitaciones, con limitaciones materiales y con limitaciones de sufrimiento. Finalmente podemos concluir, otro punto es que encontramos esta presencia de estos seres reptiles antropomórficos en la antigüedad, que aunque inteligentes, están asociados a la inteligencia, a la sabiduría, también están asociados a la transgresión de las leyes y también al inframundo, lo cual podemos relacionarlo, como les mencioné anteriormente, a estos seres intraterrenos con forma reptil, llamados también reptilianos, quienes son el eje principal de muchas de las teorías de la conspiración actuales, cuya temática se centra de este gobierno mundial manipulado por estos seres ocultos, estos seres entre sombras, este nuevo orden, ese gobierno entre sombras, que de eso, bueno, hay muchos libros, hay muchos videos de YouTube que hablan de eso. Y ven cómo se va hilando todo, cómo se va hilando este pasado tan remoto con incluso con el presente.
Entonces es posible que estos seres aún estén manipulando a la humanidad. ¿Es posible esto? Bueno, si tienen algún comentario al respecto, no duden en ponerlo, los estaré leyendo. Les agradezco mucho por ver el video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, compartan, suscríbanse al canal. Gracias. Hasta la próxima.